amigos, tengo a Damián Dipache en línea. ¿Cómo te va, Damián? ¿Qué tal? ¿Qué haces, Edu? Acá clavado en el aeropuerto de Formosa. Ah, bueno, escuchaste mis seguidores, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, ¿qué va a ser? Es de todo. Está bien, viste, son oyentes, Damián, y hay que estar atento igual, ¿no? ¿O no? ¿Eh? Sí, totalmente. Claro. Tené cuidado, ¿no? Pero... No, ya bueno, qué te- sé yo, ya estamos grandes, ¿viste? Sabemos cómo esquivar algunas situaciones. Damián, te molesto por lo siguiente. Llegás mañana, ¿no? Al canal, sí. Sí, se Ah, retrasó 2 horas el vuelo. Esperemos que sí. Sí, sí. bueno, mirá que mañana te espero en el diario del domingo, en Canal Obvio, ahí 26. estaremos. Tenemos que charlar. El otro día, en tu conferencia en la Cámara de Industria y Comercio de Matanza, de nuevo aniversario, hablaste de educación y hablaste del tema Finlandia, ¿era? Finlandia, sí. Bueno, ¿nos podés contar? Acá está Samara, mi esposa, está Mariela, estamos charlando el tema de educación en la Argentina, y me acordé de ese ejemplo que vos pusiste. ¿Lo podés recordar, por favor? Sí, hola Samara, Mariela. La realidad Hola. es que, ¿qué pasa? Fui a estudiar el año pasado a países nórdicos Ujú. sobre estas cuestiones de la economía, y Mm. la realidad que empecé a hablar sobre el desarrollismo, el desarrollo económico de un país, Sí. básicamente depende de su estructura educativa. Ujú. Y los finlandeses, un país muy pobre en el 1919 que dependía de Rusia, Mm. tuvieron como principal medida incrementar el valor de la educación para su sociedad, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente lo empezaron a hacer desde los primeros años de edad. Y, por ejemplo, en primaria, lo que contaba más que nada por el debate de esta semana de Sí. Ujú. la De las puntuación, de notas, las claro. notas, ¿no? Mm. Entonces yo decía, ¿cómo pasar de una sociedad burocrática a una meritocrática? Y cómo igualar en un país donde la desigualdad es profunda, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, fíjate que en la primaria lo que comentaba es que cuando un chico tiene un problema porque no está comprendiendo alguna parte el aprendizaje o una Ujú. parte de una materia que el docente está dictando, Mm. tiene un auxiliar en el aula. O sea, en el mismo momento en el que está teniendo la duda, tiene la contención de una docente auxiliar asistiendo a ese alumno. ¿Para qué? Para que igualar, porque en realidad ese es el futuro de Finlandia. Ujú. Esa igualdad en el aula es el futuro de Finlandia, ¿no? Ujú. Y lo importante es que si todavía tiene dudas, Ujú. a la tarde, lo que nosotros en Argentina pagamos el profesor particular para el chico, Sí. tienen una clase particular, pero brindada por la escuela pública finlandesa. Y lo interesante, que a mí me llamó mucho la atención, es la cuestión de grado que tiene que tener, la capacidad que tiene que tener cada docente. ¿Por qué? Porque la profesora titular tiene educación de grado, la auxiliar de posgrado o maestría, pero la de la tarde, que va a tratar el caso más complicado, aquel que no logró comprender ni siquiera en la fase auxiliar, tiene que tener doctorado. Mm. Es el caso más complejo de Finlandia. En una Finlandia que hace que todos sus alumnos estén a un nivel de igualdad, porque ese es el futuro finlandés, ¿no? Ujú. Y en una Finlandia, Damián, donde no es fácil ser docente tampoco. Es una de las profesiones o sea, es muy difícil ingresar a lo que es el estudio de la docencia y salir más todavía. Sí, vos sabés que una docente finlandesa comienza ganando unos 4.000 euros y puede llegar a ganar unos 5.300 euros. Ujú. Y la realidad que es una de las profesiones más privilegiadas que uno puede llegar a hacer, a tener la docencia en Finlandia. Ajá. Y algo interesante que también compartía es que en Argentina yo soy un privilegiado porque tengo grado universitario, posgrado, maestría y doctorado. Ujú. Y en finlandés, los finlandeses, el 70% de su población puede acceder a ese grado, cuando en Argentina solamente el 3% tenemos grado universitario. Ujú. Mirá vos, ¿eh? Ahora, es una sociedad distinta también. Claro, Todo yo esto tengo hay que ponerlo. Sí, una Sami, sí, consulta. sí. Acá nosotros lo que tenemos gravemente en el aula son los problemas de conducta, el problema de hábito. ¿Eso existe allá? Porque Mira, los problemas así, aparte de la inclusión por el nivel cognitivo, el gran problema en la escuela, lo que más dificulta en general el aprendizaje, es la falta de reglas, de conducta de los alumnos. sí, creo que la indisciplina también tiene que ver con que cada acto forma parte de un hábito, pero también tiene que ver sobre un patrón cultural que administra la sociedad en general, ¿no? Ujú, claro. Tengamos en cuenta que
en Finlandia. Esto no me pareció sumamente llamativo. Los chicos hablan, por ejemplo, 3 idiomas. Básico hablan 3 idiomas, ¿no? Sí. Y la realidad es que lo hacen por una cuestión más de necesidad, que no tiene que ver con la cuestión de que le instruye la escuela. Vos fíjate que, ¿por qué todos los finlandeses hablan inglés? Bueno, básicamente, ¿por qué? Porque vos sabés que en Finlandia el contenido audiovisual era muy caro cuando salieron de la ex Rusia. No tenían posibilidad de desarrollarlo. Entonces, ¿qué hacían? Importaban, como nosotros hacíamos en la década de los 80, contenido norteamericano. Y como el doblaje era muy caro, y son 4.700.000 habitantes, ¿qué hicieron? No lo doblaban inglés. y aprendían inglés. Claro. Entonces, fíjate, la necesidad lo llevó a eso. Claro, entonces ahí ya no requerís hábitos. Claro, sí, es el acto simplemente de disciplinar con una necesidad por parte de la población donde la sociedad se adaptó. Pero estamos hablando también de una sociedad donde la escolarización empieza a los 7 años, hablábamos de docentes hiper preparados y en cuanto a cómo llegan los chicos después, ya desde el nacimiento, se les asegura, ¿viste lo que era acá el plan Cunita? Que finalmente acá un gran afano fracasó. fue, Bueno, claro. en Finlandia Un se gran choreo. aplica. Y se aplica para la gente de bajos recursos y para la gente que puede. El que quiere lo renuncia y lo cambia por dinero. Eso pero mucho es de para esto todos. tiene que ver con la comunidad, con la sociedad, con sus dirigentes, con sus funcionarios, con todo, ¿viste? Acá estamos más corrupción que esto, que es nivelar para arriba, que es el ejemplo Finlandia, en este caso es Finlandia. Gracias, Damián, que tengas buen viaje. Edu, esperemos vernos mañana, que tengan lindo sábado. Te espero, gracias. Damián Dipache, desde Formosa, dijo, ¿no? Sí. Formosa, y el tema me parecía que valía la pena. La educación tiene que ver con la economía, tiene que ver con una sociedad, tiene que ver con el Tiene seno que ver con familiar, la sociedad tiene que ver con todo, principalmente. pero principalmente en la sociedad donde te desenvuelves.